A ver, ya que estamos presentes, creería que ya un número importante de ustedes, hay que pensar. Hola, Maritza. Em, Primero, antes que nada, quería saber cómo les había ido en el parcial y si es que los que están presentes, alguno de ustedes ha podido ya presentar el día lunes con el profesor. También me gustaría saber cómo les ha ido en general para poder estar al tanto, ¿no? No sé si alguien quisiera decir qué tal estuvo el parcial, eh, cómo fue, si es que estuvo fácil, si es que no estuvo fácil, si es que la sufrieron. Y un poco también alguna apreciación sobre lo que tuvieron en la clase del día lunes con el profesor. Sí, Carlos, dale. Sí, sobre el parcial, primero, Dale. creo que la mayor dificultad estaba en escoger qué pregunta responder. Ujú. Una de cuatro siempre es pesado, porque uno tiene que andar pensando, ¿de qué pregunta puedo dar una respuesta? Pero ¿de qué tan larga sería esa respuesta frente a las 1500 palabras de tope? Claro. Es bastante, pero tampoco quiero responder solo a 700. Y vale, eso es por un lado. En general no lo encontré difícil, pero me morí de envidia porque quería responder la de las Malvinas y no pude responder la de las Malvinas. Estaba Así que buena me esa quedó pregunta, ¿ah? Está bien un interesante. podcast y un artículo. Está... Sí. ya. Fuera de mi llanto sobre no poder responder esa pregunta, vuelvo a paso a la exposición del lunes. Ujú. El lunes expusimos, creo que en general la mayoría de nosotros trató de correr con sus exposiciones por una cuestión de tiempo. Sí, O porque estaba muy sea, limitado. pero en general mi mayor frustración es que me di cuenta en el momento en que el profesor lo señaló, que está hablando de autonomía enraizada yo, cuando es más bien algo que podría ser un enraizamiento indebido, Ya, porque lo vi solamente por una cuestión de sociedad privada y Estado están actuando con el mismo objetivo. Claramente es autonomía enraizada, cuando en realidad lo que probablemente esté ocurriendo, y en eso tenía razón el profesor, es que están actuando con el mismo objetivo porque la sociedad privada lo está guiando. claro. Un poco como, sobre todo en los casos que ustedes tienen, ¿no? Creo que es por las características del neoliberalismo, probablemente, ¿no? Pero sí. Eh, Bacán, gracias no sé si alguien más, creo que Maritza también había levantado la mano. Sí, buenas noches. Bueno, bueno, sobre el parcial, creo que a mí sí me pareció un poco complicado. No digo que estuvo muy difícil, pero sí tenía su nivel de complicación porque siento que, por ejemplo, la primera pregunta, que era como, casi todas las preguntas eran como muy transversales a todas las clases. Era Ujú. como, de todas las clases era la pregunta y no era solo de una clase. Y eso creo que para mí particularmente elevó un poco la complejidad, pero no siento que tampoco haya estado muy difícil, pero sí me gustaron las preguntas. Siento que cuando redacto igual aprendo más que cuando hago preguntas para marcar, igual me gusta más redactar. En ese sentido. Por otro lado, en la exposición, si tuvimos la oportunidad de exponer el día lunes, creo que sí bueno, y los comentarios que nos hicieron, los estamos tomando en cuenta, incluso nos sugirieron una definición más y eso lo estamos tomando en cuenta con mi compañera y por ahí creo que sí, también vi las demás exposiciones y me parecieron muy interesantes también, Sí, en qué general. bacán. Ahí creo que algo que dices es bien importante, ¿no? En general, la idea del curso, ¿no? A veces se puede sentir, o probablemente durante la primera parte del semestre, se siente como un montón de temas que no necesariamente parecen estar relacionados, o más bien parece un rompecabezas y parece que se siente hacia el parcial que más bien lo que se les ha demandado hacer era como armar un poco ese rompecabezas a partir de cualquiera de las preguntas, ¿no? Eh, y ahí me parece bien, bien chévere esta oportunidad que se tiene en la forma en la que es el parcial, ¿no? Un poco más abierto, un poco también como para motivar lo que de alguna forma ha sido lo que mejor han podido interiorizar o aprender, ¿no? Creo que eso es algo bien, bien interesante que permite el curso y que al mismo tiempo también les permite también el trabajo mismo del curso. Me parece muy importante la presentación de este trabajo, en la que yo les pueda dar algunos comentarios que seguro van a ir en algunas líneas de lo que ya les he venido comentando
en las asesorías, pero más importante incluso me parece que en los comentarios de los demás también. Finalmente pensemos que el trabajo final viene a ser, o por lo menos en este punto, toma un poco de la característica de una tarea más bien colectiva. Y eso es interesante. No solamente yo lo promovería en la clase, sino también, me imagino que también lo podrán hacer de una manera un poco más ya interna entre ustedes, ¿no? Qué bueno sería poder estar en la universidad y que ustedes puedan compartir eso en la misma universidad, en los tiempos libres, pero si es que tienen la oportunidad de entre ustedes poder también discutir un poco sobre sus trabajos, probablemente alguien de ustedes está haciendo un trabajo en relación a un tema que algún compañero o compañera está haciendo, está tocando, ha sido tratado en otro curso, háganlo porque creo que en ese compartir o en ese intercambio de apreciaciones se puede aprender bastante y se pueden mejorar también los trabajos. Otro punto también importante ahí, creo que es la oportunidad de poder presentar el trabajo y lo detallado del profesor en el correo, ¿no? Que es la oportunidad de este ejercicio de sintetizar lo que uno está haciendo y de tratar de comunicarlo y sentir también, o tener el objetivo de sentir que se ha dicho todo lo que se quería decir, ¿no? Eso también va a ser bien importante. Eh, entonces, eso. No sé si alguien más quisiera añadir algo más sobre el parcial o sobre las exposiciones. Si no, podríamos empezar ya de una vez. Creo que no son muchos los que van a presentar el día de hoy. Si bien es cierto, me parece que Alesia y Manuel estaban programados para el día de hoy. Terminaron exponiendo el día lunes. No sé si es que eso es el profesor nos mandó un correo a los jefes de práctica y eso es lo que nos comentó. Sí, Alesia, creo que querías Sí, participar. hola Francisco, sí, hablo un poco extraño, es por la razón que te he dicho justo por Sí, mensaje. Sí, lo- justo, sí tuve un tema médico, así que recién, tuve que exponer el día lunes porque hoy día hubiera sido muy difícil hacerlo. no te Pero preocupes. sí, todo salió bien, los comentarios nos ayudaron también a pensar varias cosas y a ver también cómo plantear nuestro trabajo. O sea, el enfoque, también el profesor nos mencionó un poco de acuerdo a la hipótesis y creo que eso nos ha ayudado un poco a, a tomar algunos puntos en cuenta. Ya, sí, no te preocupes. Acabo de justo leer tu mensaje, así que no hay ningún problema. No hay Sí, necesidad de que gracias. te esfuerces por hablar. A mí también me han sacado esas benditas muelas y sí, no te preocupes. Sí, Gracias es más bien horrible. Gracias. por la precisión. Bacán. Entonces, yo justo tengo acá ya la lista de quienes les toca presentar ahora. Primero estaría el grupo que conforma Gabriela y Mariana. No sé si les parece empezar ahora para poder también escucharlas y empezar también o poder tener la oportunidad de comentar yo y bueno, también los demás que están presentes. Sí, Mariana. Hola, sí, ya voy a compartir. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro que sí. Dame un momento que lo habilito. Me parece que ya está. Mm, Ya, ahí ven todos. ¿Se Me ve? parece, me parece que está cargando. Todavía no me Sí, aparece. está cargando. Ya, ahora ya apareció. Ahora sí. Ya, ¿alguien sabe cómo hago para poner en grande esta positiva? No sé cómo usar PowerPoint de Drive. Pero no hay ningún problema si te parece de esa forma, porque igual se ve y se puede leer. Sí. Ya, bueno, entonces ya voy a comenzar con Gabriela. Eh, el tema que nosotras escogimos es sobre las condiciones políticas para la dolarización oficial en las economías de países latinoamericanos. Nuestra pregunta de investigación, de manera más concreta, es ¿cuáles fueron las condiciones políticas en ciertos países latinoamericanos para optar por una dolarización oficial en su economía a inicios del siglo XXI? Por dolarización nos referimos a cuando reemplazan
los países que hemos escogido, en este caso Ecuador y El Salvador, reemplazan completamente su moneda por el dólar estadounidense. Entonces, dentro de los casos, que es Ecuador y El Salvador, nos dimos cuenta que tenían situaciones económicas diferentes, porque por ejemplo Ecuador opta por la dolarización como una medida para solventar su problema económico, que era la hiperinflación, pero por otro lado El Salvador, más que como una respuesta a un problema macroeconómico, fue una medida tomada en un contexto de relativa estabilidad económica. O sea, son como contextos diferentes, pero que de alguna manera toman una misma decisión, y lo que nosotras estamos buscando es analizar los contextos políticos, porque eso es lo que vamos a hacer, analizar la dolarización como una medida política más que económica, eh, y encontrar las similitudes. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a la justificación, consideramos que nuestra investigación es importante porque, a diferencia de otros estudios que, bueno, se enfocan en analizar las consecuencias, las ventajas y desventajas de la dolarización oficial, este estudio pretende analizar desde una perspectiva comparada los precedentes políticos que propiciaron el cambio de la moneda nacional al dólar en Ecuador y El Salvador. Y en cuanto a la justificación práctica, en esta investigación, al comparar dos casos con diferentes condiciones económicas, pero que finalmente terminan dolarizándose, se está evidenciando que el cambio de la moneda nacional por el dólar, pues es una medida que tanto los países que atraviesan crisis económicas como los países que tienen una economía estable pueden implementar oficialmente para salir de la crisis y para mejorar su economía. Y bueno, pasaríamos a las hipótesis ahora. Sí, dentro de las hipótesis, una de las que nos hemos planteado es que la dolarización formal en la economía ecuatoriana y salvadoreña se debe a la debilidad institucional y crisis políticas de sus estados, lo cual genera poca confianza por parte de la sociedad hacia sus instituciones políticas económicas nacionales, y genera una demanda por la sustitución de unas más confiables, o sea, extranjeras, que en estas serían instituciones estadounidenses. Una segunda hipótesis sería que otra condición política para que se dé el proceso de dolarización es que existe una dependencia hacia un Estado más poderoso, o sea, de parte de estados menos poderosos a uno más poderoso, como es el caso de El Salvador y Ecuador, con Estados Unidos. Una tercera hipótesis es que los gobernantes de Ecuador y El Salvador utilizaron la dolarización informal como un argumento para justificar la medida económica de dolarizar oficialmente sus países, ya que antes de que el dólar se convirtiera en la moneda de curso legal en Ecuador y El Salvador, ambas economías ya estaban dolarizadas, ya que ya se usaba el dólar en muchas de las transacciones económicas. Ecuador y El Salvador también recibían grandes cantidades de remesas en dólares. Entonces consideramos que una condición previa a la dolarización oficial fue la dolarización informal o parcial. Y luego los conceptos que estamos tomando en cuenta para nuestra investigación son dolarización, que, bueno, específicamente sería dolarización oficial, parcial, y dolarización oficial y parcial, y luego debilidad institucional, desarrollo, modernización, globalización económica y dependencia internacional. Sí, continúen. Sí, y bueno, y esas son algunas de las fuentes que hemos estado chequeando, y todavía seguimos no investigando, pero ya, más o menos eso sería la exposición. Sí, gracias.
Bacán. Muchas gracias, Mariana y Gabriela. Yo tengo algunos apuntes que dar, ¿no? Considerando también que es una presentación, disculpen, es una presentación parcial, como para simplemente poder compartir, poder ver cómo van avanzando con sus trabajos y cómo es que el resto de compañeros y compañeras pueden también aportar. Yo pretendo más bien que mi intervención sea al final, pero sí me parece importante poder abrir la ronda de participación del resto de compañeros y compañeras. En caso tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna información también que pueda servir, alguna apreciación, cualquier tipo de aporte, creo que va a ser muy importante en este punto de parte de ustedes. Y hacia el final, ya después de esa ronda de preguntas, yo, yo terminaría un poco para poder ir cerrando la presentación y poder ir continuando. No sé si es que alguien a este punto quisiera añadir, quisiera agregar algo que particularmente le motive sobre la presentación que han hecho Mariana y Gabriela. Bueno, parece que no hay mucha, no hay mayor respuesta. Yo voy a pasar a comentarles un poco lo que he podido ver y también que está relacionado con lo que me han ido comentando también a lo largo de las distintas semanas. Por favor, si es que hubiera alguien más que quisiera añadir algo más sobre esto luego de mi intervención, es totalmente bienvenido y bienvenida. Me parece bien interesante que la forma en la que comunican digamos, el trabajo señala que existe una diferencia, digamos, en las condiciones iniciales sobre las cuales parten ambos casos que han seleccionado, ¿no? Por un lado, Ecuador tiene una situación de hiperinflación, una situación de inestabilidad económica bastante profunda, y por otro lado, El Salvador más bien está en una situación en la que no necesariamente está en una profunda crisis económica. No vamos a decir que es un país totalmente desarrollado, pero al parecer de lo que ustedes han podido encontrar y van corroborando, son dos países que parten de condiciones iniciales distintas. Sin embargo, presentan un punto común que viene a ser la dolarización, ¿no? Y más bien lo que se interpreta es que ustedes en el trabajo van a un poco develar esa niebla que existe para poder identificar cuál es ese factor determinante. Entonces, a partir de eso, la justificación me parece que es interesante también. Hay un punto muy importante a nivel de la disciplina y a nivel práctico. A nivel de la disciplina se interpreta que la justificación es importante, más bien se justifica esto porque muchas veces no sabemos exactamente o necesitamos mayores precisiones sobre cuáles son los motivos, probablemente los factores políticos que motivan algunas reformas económicas en general. Y en el término práctico es muy importante porque finalmente el cambio de una moneda tiene efectos directos o bastante sensibles para la economía familiar de muchas personas en países como Latinoamérica, ¿no? Entonces por ahí creo que va solidificándose el trabajo. Yo tengo sobre las hipótesis, me parece que las dos primeras son bastante interesantes, pero la tercera no me queda muy claro, no me queda muy clara, mejor dicho, no. No digo que no sea factible pensar que efectivamente es importante indagar en esta suerte de dolarización informal previa a la dolarización formal de una economía, pero más bien habría que pensar que, o se me ocurre que ese uso de esa dolarización informal no es precisamente una variable independiente, sino más bien un mecanismo sobre el cual, ¿no? La variable independiente estaría operando. Más bien se me ocurre que podríamos pensar que la dolarización informal es una herramienta que un factor, ¿no? Que un actor
está utilizando para promover digamos, esa dolarización, ¿no? Y ahí sí sugeriría darle una vuelta más. Las dos primeras me parecen que son bastante relevantes. De todos modos, yo creo que se podría considerar que no es que se va a elegir o se va a optar por una sola hipótesis, sino más bien podría pensarse que la respuesta final o el hallazgo, la conclusión, va a tomar un poco de cada hipótesis, ¿no? Puede ser que efectivamente exista una dependencia bastante importante de ambos países en relación a Estados Unidos, pero que al mismo tiempo también los estados, ¿no? Estos dos estados buscan impulsar esto con la finalidad de, o más bien, pueden suceder, mejor dicho, estas situaciones de dolarización ante un contexto de debilidad institucional y social también, podríamos decir, ¿no? Ahí sí me parece bien importante eso. Francisco, Sí, perdón, una pregunta. O sea, no entendí bien lo de como el problema o la duda con la tercera hipótesis. O sea, cuando más bien te referiste como a los actores que impulsan la dolarización informal, ujú, porque, o sea, la dolarización informal no es algo que se impulse, sino es algo que se da más naturalmente. O sea, yo al comienzo tenía pensado que parte de la dolarización informal es parte de, digamos, la debilidad de la institución monetaria o de la política monetaria, porque como la gente ya no tiene confianza en su propia moneda, por eso prefiere usar el dólar. Pero digamos que por el mismo hecho que es informal, no hay alguien en sí que lo impulse, es como se da orgánicamente. La gente que por la propia crisis económica, digamos, se va a Estados Unidos, y gana plata en dólares, entonces le envía a sus familiares en Ecuador en dólares, o de por sí gente también de El Salvador que por la relativa cercanía con Estados Unidos también mandaban plata a sus familiares, entonces es como que algo que se da más natural. Lo que sí habíamos tratado de buscar, digamos, cuáles son los actores que impulsan ya la dolarización, o sea, la formal, solo que, o sea, no hemos encontrado como que en fuentes académicas quiénes fueron. O sea, hemos encontrado como que en videos o de repente en páginas como blogs, así, que fueron los empresarios, los banqueros, pero en académicas como que aún estamos tratando de seguir buscando, pero aún no hemos encontrado una que respalde eso. mira, sí, ahí, Mariana, se me ocurre lo siguiente. O sea, no desestimo que sea importante, digamos, esta dolarización, por decirlo, orgánica, sino que más bien me parece que no es precisamente una hipótesis, ¿no? Porque finalmente lo que hay que buscar o lo que hay que identificar es cuál es esa variable independiente que va a motivar esa dolarización. Una dolarización informal o orgánica, por así decirlo, por sí sola no podría ser una variable, sino más bien podría ser la forma en la que una variable, en este caso podrían ser los empresarios, justificaron, ¿no? Y en base al poder que pueden tener o a la influencia que puedan tener en esferas estatales, promovieron esa dolarización, ¿no? Es como un capital que puede usar, por así decirlo, un capital político, un grupo de empresarios para decir, oye, por si acaso, gobierno, Estado, la gran mayoría de la población ya ahorra en dólares porque ahí podríamos pensar cuál es el porcentaje eh, o podríamos tener alguna aproximación sobre cuál era la relevancia de las remesas en la economía nacional, que pueda haber hecho que un grupo, un actor específico, pues, empiece a justificar y empiece a usar como discurso este aspecto, ¿no? Me parece importantísimo a mí considerar a la clase empresarial, ¿no? Al sector privado como un promotor de esto, pensando que probablemente este sector privado esté bastante relacionado a probablemente la extracción de recursos o a la exportación de algunos productos que sin lugar a dudas los pone en una cercanía bastante importante con la importancia del intercambio de divisas, ¿no? Entonces, por eso es que podría ser eso, ¿no? No lo desestimo, simplemente me parece que habría que modificar un poco esa hipótesis, ¿no? Para poder señalar.
Pero eso, como para ponerlo un poco, porque la primera hipótesis está un poco relacionada a que la dolarización sucede porque la población lo puede demandar porque no confía mucho en sus instituciones por la debilidad. La segunda más bien es que es una presión por parte de fuerzas externas, y más bien la última sería como una demanda que viene desde lo interno, pero no necesariamente desde la población o desde la sociedad, sino desde el poder empresarial, probablemente, ¿no? Y finalmente puede ser una combinación de los tres, o puede ser que dos pesen más, pero de alguna manera ahí se van configurando un poco las variables sobre las que estarían identificando el trabajo, ¿no? Eh, no Sí. sé si acá hay alguna observación. Ya, sí, continúo. Sobre los conceptos, me parece que están adecuados y un poco se relacionan también con las hipótesis. Sin lugar a dudas, para la entrega del fin de semana tienen que estar desarrollados los conceptos. En este momento no es del todo urgente o necesario, pero sí les pediría que para la entrega los puedan desarrollar un poquito, sobre todo a partir de la literatura que están revisando. Y ese sería precisamente lo último, ¿no? O sea, entiendo que o sea, partiendo de que esta es una presentación parcial y no tiene una calificación, sí va a ser importante poder ver esa revisión de la literatura, que más bien viene a ser una suerte de resumen, ¿no? De los textos que van revisando sobre los Sí, temas relacionados. Sí. eso era lo que no me quedaba bien claro, digamos, si la revisión de la literatura era, o sea, como que desarrollar estos conceptos y obviamente poner a qué autores lo desarrollan, o es de de las fuentes que encontramos hacer un resumen de las fuentes. Creo que son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, todas las fuentes que han revisado, lo ideal sería armar un avance de un texto en el cual se haga un resumen sobre, en general, qué es lo que se tiene desde la literatura, ¿no? Sobre otros estudios, sobre recortes, no sé, no recortes, pero notas periodísticas, si es que tienen un video, alguna entrevista, o sea, ahí va a ser un poco más amplia la revisión, no necesariamente tienen que ser libros o papers académicos necesariamente, pero en general pueden hacer un recojo un poco más amplio de la información que se tiene. Eso les va a servir, por un lado, para poder enmarcar el trabajo en un marco un poco más amplio sobre el cual estarían haciendo el trabajo. Es decir, no es un trabajo que es una isla, sino que más bien es una pieza más dentro de un desarrollo colectivo por el conocimiento, ¿no? Eso también les va a permitir poder identificar estos conceptos. Si es que hay otros textos que les parecen importantes de revisar, probablemente en relación a perspectivas teóricas, por ejemplo, se me ocurre textos que puedan tratar sobre el poder del sector privado, por ejemplo, en la toma de decisiones, ¿no? Por poner un ejemplo, probablemente hay algunos términos o conceptos que también puedan rescatar de ahí. En general, en la revisión de la literatura sería importante que los mencionen, pero sí en la sección de conceptos que los mencionen, pero que los definan, ¿no? Y que básicamente hagan la cita correspondiente del texto en el cual han encontrado el concepto para que quede bastante claro, en primer lugar, a ustedes y luego también a quien lea, o por qué es que usan esos conceptos, ¿no? Básicamente esa es la idea. No es, en la revisión de la literatura puede mencionar los conceptos, no necesariamente van a colocar la cita específica, pero eso sí lo podrían hacer bien en la sección de conceptos, ¿no? Luego ya más adelante, cuando ya vaya tomando más forma para la tercera entrega, seguro conformará una sola sección, un solo apartado de texto, ¿no? No sé si queda más claro ahí. Sí, 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 gracias. Perfecto. Eso en principio sería lo que me parece pertinente poder decir. No sé si alguien más quisiera añadir algo que le parezca importante o interesante sobre este trabajo. A mí me parece bien interesante porque les puede permitir tener una amplitud que probablemente no vayan a tener en otro momento sobre estos países, ¿no? Probablemente muchas veces pasa desapercibido lo que podemos saber sobre Ecuador incluso y mucho más sobre El Salvador. Pero creo que es un ejercicio interesante poder pensar en por qué es que toman la decisión de dolarizarse, ¿no?
Si les parece también importante, también podrían colocar ya, pero depende, no es necesario, no es como indispensable para la calificación, pero pensar por qué es que en un pequeño apartado, ¿no? Hacia el final del trabajo, por qué en Perú no sucede algo así, ¿no? Pero eso, básicamente. Ah, verdad. Sí. Este, algo que habíamos encontrado, pero que no estábamos seguras de poner, era que en ambos países, por ejemplo, cuando se da la dolarización, tenían un gobierno de derecha, más o menos. Ujú. O sea, no era como que un gobierno de medidas socialistas, pero en Ecuador, como que por más que habían habido reformas neoliberales o así, igual tenían una crisis ya por variables exógenas, o sea, la crisis del petróleo, también la guerra con el Perú, todas esas cosas que hicieron que naturalmente tuviesen que elevar el gasto público, Ujú. pero no como ideología en sí del gobierno, sino ya por un tema del contexto que le vino. Entonces, no sé si poner como que la parte del neoliberalismo, que tenían medidas neoliberalistas, porque aunque sea en Ecuador por piñas, pero tan neoliberales no fueron porque sí aumentaron su gasto público. Creo que más allá del modelo económico, me parece que es relevante la posición ideológica del gobierno de turno que hace la reforma, ¿no? Y ahí tienen una coincidencia importante. Probablemente, como dices, ¿no? En ambos casos son de derecha y habría que identificar cuál es el vínculo de esos gobiernos de derecha con sectores empresariales o que tienen un interés específico en dolarizar la economía, ¿no? Más allá de que haya habido gasto público importante por otro tipo de variables, creo que por ahí iría un poco la posible hipótesis, ¿no? Ah, ya, Sí. ok. Gracias. Sí, no te preocupes. Si no hay otro comentario más, pasamos al siguiente grupo. Eh, Le daría la oportunidad para poder presentar a Álvaro y a Michael. Sí, Francisco, ahorita comparto pantalla. Sí, dale. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Sí. Dale, Michael. Ya, buenos días con todos. Vamos a presentarles nuestro caso, que se trata de el autorismo y estabilidad en los casos de Chile y Argentina. Y bueno, más específicamente, nuestro tema se trata de la estabilidad de los regímenes autoritarios en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Y nuestra pregunta de investigación gira en torno a qué factores explican la estabilidad de los regímenes autoritarios en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Nuestra hipótesis principal es que el factor principal que ayuda a explicar el porqué de la mayor estabilidad de un régimen autoritario en comparación con otro es el éxito obtenido en la recuperación económica luego de una crisis. Esto debido a que, por ejemplo, en Chile se aplicaron medidas neoliberales que, si bien agravaron la desigualdad, eh, es cierto que promovió un ascenso macroeconómico y el control de la inflación. No obstante, en el caso argentino, en la política económica de endeudamiento externo llevó a un déficit fiscal y a un aumento de la deuda que sería difícil de amortizar. Sí. En cuanto a los casos elegidos, hemos escogido, como ya mencionamos anteriormente, a Chile y Argentina. Para este efecto hemos utilizado el método de casos similares, pero con resultados diferentes, y al mismo tiempo hemos escogido un método orientado a los casos, el Oriented Case, que el cual tiene la ventaja de que ofrece una visión detallada de cada caso, pero también tiene la limitación de que posiblemente no sea suficiente para describir un panorama general, un aspecto general.
Y aquí justamente están algunas de las variables que hemos revisado. Como vemos en Chile y Argentina, digamos, ha sido el régimen autoritario ha llegado inconstitucionalmente al poder, es decir, no ha sido como Argentina o Uruguay, que ha habido un autogolpe, es decir, directamente un golpe de Estado por parte del ejército o de las Fuerzas Armadas al gobierno. Los dos países han sufrido una crisis económica, los dos, los dos regímenes tenían una clara ideología anticomunista y antimarxista, incluso en Chile es más radical que en Argentina, porque incluso lo mencionan eso como factor para dar el golpe de Estado. Y aquí viene la diferencia, y es que mientras, como mencionó Michael, mientras en Chile las medidas aplicadas, las medidas económicas aplicadas sí lograron una recuperación, que por ejemplo el 82 Chile se hundió en menos 13%, para el 90 la recuperación era tal que llegó hasta el crecimiento de más del 10% del PBI, cosa que no sucedió en Argentina. En Argentina, por el contrario, durante el régimen militar, que cuenta con 3 gobiernos, no, con 4, perdón, el PBI, el crecimiento del PBI, oscilaba entre negativos y positivos, pero no tan fuertes. Y finalmente vemos el resultado diferente, es que en Chile el régimen autoritario de Pinochet fue estable, 17 años un presidente, mientras que Argentina no lo fue. Fueron 7 años y 4 presidentes en ese lapso de tiempo. Sí, con respecto a los conceptos hemos escogido 4. El primero es la transición, que como refiere O'Donnell, es un concepto que delimita el intervalo entre la disolución progresiva de un régimen político hasta el establecimiento de un nuevo régimen. Y se caracteriza porque, sobre todo en los regímenes autoritarios, que las reglas de juego de la política no están claramente definidas, puesto que surgen nuevas reglas o se modifican existentes, sobre todo con el fin de influir en el futuro inmediato de la arena política y legítima del régimen entrante. Y el segundo es el autoritarismo, que bueno, en la definición más básica se establece que es un régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. Y bueno, según Juan Linz, establece el autoritarismo a partir de la diferenciación de la democracia y del totalitarismo. El autoritarismo entonces vendría a ser un régimen político con pluralismo político limitado. Y se diferencia del totalitarismo en el sentido de que tiene cierto grado de institucionalización. Y eso lo hace de cierta forma más predecible y menos arbitrario. Respecto a la deuda externa, según el FMI, es el monto pendiente de reembolso en un determinado momento de los pasivos corrientes reales y no contingentes asumidos por residentes de una economía frente a los residentes con el compromiso de realizar en el futuro pago de principal interés. Vamos, ¿qué quiere decir esto? Es prácticamente el monto que el Estado al que se le presta dinero se compromete a devolver con los intereses respectivos. Y también hemos encontrado el concepto de estabilidad gubernamental o también estabilidad de régimen, que consiste en la duración de un gobierno como tal, medida en días, semanas, meses o años. Y bueno, hemos estado revisando literatura por cuestiones también de tiempo no, y de espacio también no hemos podido detallar en la diapositiva cada uno, pero el resumen es que en el caso de Argentina, por ejemplo, Basualdo menciona que la deuda externa de Argentina en 1988 era 12.000 millones de dólares. Y esa misma deuda externa, para 1982, un año antes del fin de la dictadura militar, la deuda externa creció considerablemente hasta llegar a 43.000 millones de dólares, una deuda impagable. En el caso de Chile, Fontaine, por ejemplo, menciona que el régimen de Pinochet, si bien es cierto que tenía represión como una cualidad importante, también el régimen sabía que la popularidad era importante y para eso trataba de aplicar las medidas económicas que recuperen al país de la crisis. Pues al mismo tiempo de recuperación económica, como se mencionó antes, el régimen sabía que esta recuperación al mismo tiempo le otorgaría mayor apoyo popular y por tanto mayor estabilidad, lo cual le permitió finalmente gobernar hasta 1990. Y bueno, eso sería todo. Bacán, Álvaro, muchas gracias por la presentación. En este punto les
les voy a ceder la palabra a los compañeros y compañeras que quisieran añadir o comentar algo. Sí, Carlos, dale. Sí, en general, vuestra presentación me recuerda a uno de los videos de Diamond, donde dice que el problema que tienen los autoritarismos frente a las democracias es que no se legitiman por sí solos y necesitan legitimarse de otra manera. En este caso, me parece que la explicación que ustedes dan es precisamente esa, que necesitan una buena economía para sostenerse. Pero yo daría ese mantenerse precisamente con el concepto de legitimidad. Es decir, buscaría poner un énfasis a eso. Y dado que lo que quisieron tratar con el tema económico, eso me recuerda cuando vimos que Argentina es precisamente un outlier en ese tema, en el sentido en el cual cuando inició su golpe, las condiciones económicas de PBI eran un outlier literal, más de 6.000 de PBI per cápita en comparación con Chile, que, bueno, eran crisis económicas distintas, diría yo. Sí, gracias, Carlos. ¿Podrías repetir el primer comentario que diste sobre el video de Diamond, que que se me entrecortó un poco la comunicación? Claro, claro. Diamond dice en uno de sus videos que las autocracias tienen el problema frente a las democracias de que no se legitiman por sí solas. Ujú. Es decir, que comúnmente los autoritarismos no se pueden justificar por la voluntad popular, así que suelen justificarse por otras razones, legitimarse por otras razones. Una de ellas, por supuesto, es el buen rendimiento económico. Bacán, ya me queda más claro. Sí, gracias ahí por la precisión. No sé si alguien más quisiera añadir algo a este punto sobre lo que han presentado sus compañeros. Bueno, a ver, yo voy a pasar a hacer algunos comentarios que tenía también anotados acá. A mí me parece que es bien interesante, en principio, ver ciertos ajustes o ciertos avances en lo que se está teniendo en el trabajo. Me parece bien interesante que han podido lograr hacer o establecer una diferencia más bien en el resultado o en la variable dependiente, ¿no? Eso es un logro bien importante que creo que han podido conseguir. Si bien es cierto, les interesa, en un primer momento les interesaba ver los regímenes autoritarios en ambos casos, el hecho ya no de simplemente verlos sobre si es que existe o no régimen, sino más bien sobre la estabilidad del régimen, les da la oportunidad para poder partir de la premisa en la que ambos casos son bastante similares, pero tienen un resultado distinto, ¿no? Y es precisamente esa la selección de casos, la selección de casos orientado precisamente a la similitud de los casos, ¿no? Va a ser bien importante esta descripción que de hecho han hecho, pero me imagino que en el texto lo harán, lo estarán haciendo con mayor precisión, sobre estas características iniciales, ¿no? De ambos casos, ¿no? En la cual tenemos la llegada inconstitucional al poder, tenemos crisis económica definitivamente y también existe una ideología anticomunista y antimarxista. Y más bien en lo que difieren es en la recuperación económica, ¿no? Muy importante aporte que señala Carlos, creo, ¿no? Efectivamente la literatura, eh, podríamos pensar que más que desde la política comparada, incluso desde una visión normativa de lo que es la política, vamos a poder interpretar también que la democracia, por la naturaleza que tiene en relación a la voluntad popular, tendrá posibilidades mucho más certeras de legitimarse por sí sola y más bien un autoritarismo, un régimen autoritario tendrá que proponer ciertos trade-offs, por así decirlo, a la población o a la sociedad para poder legitimarse, ¿no? Precisamente creo que ese es uno de los puntos que también son relevantes en lo que era el texto de Przeworski-Limonyi, ¿no? En los que señalaban los ciertos umbrales de desarrollo económico sobre los cuales los regímenes podían cambiar, ¿no? Ahorita
muy importante también el outlier que era Argentina precisamente en ese texto, ¿no? Y habría que considerar ese tema en específico. Probablemente se pueda abordar desde una perspectiva conceptual o cualitativa, pero también puede ser posible que, por más que ese haya sido el desarrollo económico en ese momento, digamos, en el que existe este cambio de régimen democrático autoritario, más bien probablemente lo que sería interesante de ver es que si ese es ese valor importante de desarrollo económico que no empataba con lo que estaban proponiendo Przeworski y Limongi, se deteriora mientras avanza el régimen autoritario, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que ese desarrollo podría, o ese nivel económico, o esa crisis económica se genera o se gesta también en relación a probablemente los inicios de los 80, ¿no? En donde tenemos también que Argentina tiene que enfrentar una guerra contra el Reino Unido, que podría ser un motivo también interesante, ¿no? Pensemos también qué rol pudo haber jugado ahí el régimen autoritario en relación a este hito, y que eso probablemente no haya permitido una recuperación económica, o no necesariamente una recuperación económica, sino una estabilidad económica que permita legitimarse, ¿no? En la línea que Diamond señala, ¿no? Y que Carlos ha citado de manera eh, iluminadora, creería. Me parece también importante pensar un poco en la discusión también teórica, ¿no? De lo que están proponiendo. En términos teóricos, yo les pregunto, los cuestiono más bien, ¿no? Les pregunto para que lo piensen, ¿no? Dentro de qué perspectiva teórica podrían pensar el papel de la economía para la estabilidad de un régimen, ¿no? Ahí va a ser bien importante leer a Huntington, que tiene también un desarrollo bastante importante sobre la estabilidad de los regímenes, y sobre todo con relación al desarrollo económico también. Había otros textos también que no necesariamente van a discutir a nivel teórico necesariamente, pero sí son importantes de tener, que yo se los puedo compartir. Sobre todo, creo que hay un autor del que no tengo texto ahorita en este momento, pero sí les sugiero que puedan buscar para el caso de Chile, que es Manuel Antonio Garretón, que ha estudiado de manera profunda desde una perspectiva bastante sociológica, ¿no? El régimen autoritario en Chile. Hay un libro también que sí tengo, que se los puedo compartir. Le recomendaría que lean a Huntington, que tomen también en cuenta este texto de Przeworski y Limongi, y traten de recuperar esos textos que están en el sílabo y que puedan servirles también para este trabajo. Me parece que también podría ser interesante. No estoy seguro si es que exactamente en la propuesta que ustedes están viendo, pero de todas maneras, porque sí aborda el tema o estos temas, este libro sobre las burocracias, sobre los autoritarismos burocráticos, ¿no? De O'Donnell, y donde precisamente retrata un poco el caso de Argentina. Probablemente hay algún otro tema también ahí que pueda ser importante o relevante de pensar sobre esto. No sé si hay algún otro comentario por parte de los compañeros y compañeras. Bueno, si no hay otro comentario, yo les daría la palabra a Diego, que también le tocaba exponer el día de hoy. ¿Es Diego Almenara? Sí, creo que no está, ¿no? Sí, me dijo que se fue a la clínica y que va a volver en un rato. Ya, Este, entonces avanzamos con el siguiente, si no, ya vemos de qué manera lo tratamos ahí. Bien. Le doy la palabra a Sonetti. Ah, ya, sí, voy a compartir Sí, pantalla. dale. Ok. Ah, ¿se puede ver? No
sé si se Sí, sí. visualizan. Ok. Buenas noches con todos. Hoy les voy a explicar acerca de mi trabajo de investigación. Trata acerca de las políticas públicas sobre la participación política de las comunidades indígenas. Para empezar, estoy tratando el tema acerca de los factores políticos presentes en la formulación y el desarrollo de las políticas públicas enfocadas en resolver la demanda de las comunidades indígenas acerca de mayor inclusión y fomentación en la estructura política, en este caso sobre la participación política. Y la pregunta que busco resolver es acerca de cuáles son los factores políticos que generan el desarrollo de políticas públicas o que condicionan su efectividad entre Perú y Bolivia en torno a la participación política de las comunidades indígenas entre los años 2000 y 2020. La selección de casos son justamente Perú y Bolivia y sus respectivas comunidades indígenas, y su explicación también se encuentra en las justificaciones. Para empezar, parte de la importancia de mi trabajo se centra en que justamente las comunidades indígenas son un elemento compartido por ambos países, son una población cuya presencia en la historia de ambos países es relevante y que justamente en tiempos actuales se ha transformado, con el desarrollo del tiempo, ha habido un cambio de mentalidad en ambos países respecto a la marginación que han recibido, y que en ambos países poseen ahora poseen mayores cifras de representación, en tanto a que una considerable parte de los ciudadanos de sus respectivas sociedades civiles se encuentran o bien identificados con estas comunidades o se consideran parte de ellas. En segundo lugar, el estudio de este tema me permite no solamente que sea un tema más centrado, sino también que en el análisis que realice pueda contrastar las diferentes vías que ha tomado cada país para solucionar esta demanda social. Y además, justamente relacionada con la tercera razón, es que la reflexión y las conclusiones a las que llegue van a tener muy en cuenta los contextos respectivos en cada país, debido a que no se quiere cometer el error de suponer de que porque poseen un elemento compartido, lo que suceda en un país automáticamente se puede producir en el otro. Ese es un error que siento que he encontrado en diferentes suposiciones, o que se tiene muy presente en las personas, debido a que cuando quieren contrastar las formas de acción de un país con el otro, no tienen tan en cuenta las diferencias de los contextos de cada uno. Hay diferentes factores también en estos, como son los culturales, los sociales, los económicos y los políticos, y que las estructuras no son las mismas. Entonces, en parte de este estudio voy a tenerlas muy en cuenta, debido a que ambos países no han tenido las mismas formas de acción, o han solventado el problema de la misma forma, ya que en Bolivia, si bien ha habido una revolución cultural, no se puede dar el mismo grado de diferencia en tanto a la forma en cómo el Estado peruano ha llevado este tema. Entonces, justamente parte importante de este estudio es tener muy en cuenta eso. Respecto a las hipótesis, tengo dos posibles. La primera es acerca de que los mayores grados de identificación o conciencia de la etnicidad condiciona el cambio de la estructura política. En este caso, estoy partiendo de de las fuentes que tengo acerca de que en Bolivia hay una mayor
hay un mayor grado de conciencia acerca de que ya se reconoce a su estado o a su sociedad como una sociedad multicultural. Si bien en ambos países no se puede hablar de que se ha superado el tema de la marginación, ha habido avances significativos en cada país, pero se puede hablar de que en uno ha habido mayor logro respecto al otro debido a la fomentación de una mayor conciencia por parte de la ciudadanía en general acerca de su característica multicultural. Por otro lado, presento otra posible hipótesis que es acerca de que la mayor probabilidad de menor efectividad de las políticas establecidas están sujetas a factores estatales. En ambos países se evidencia que las políticas que se implementan están limitadas o condicionadas a ciertos factores estatales como son la falta de información actualizada. En otros casos se mantienen, como en el caso de Perú, cierta marginación acerca de las comunidades indígenas. Por otro lado, hay otras limitaciones como lo son el tema del lenguaje, el acceso a la información, que tendría que ver más con con el alcance del Estado en términos de, de elementos como telecomunicaciones o justamente que no hay instituciones en los mismos lugares en los cuales están las comunidades indígenas. Y por último, la literatura que estoy usando es más que nada sobre las instituciones que posee cada país, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones, acerca de lo que es más que nada centrado en procesos electorales, tanto en Perú como en Bolivia. Si bien se han desarrollado leyes acerca de participación política o ha habido programas, capacitaciones para una mayor fomentación sobre la participación o el acceso que tiene estas comunidades a la información, aún están limitadas acerca de que si bien esta información existe, no está actualizada o incluso hasta hace menos de 20 años, como en el 2006, aún no se tenían cifras exactas, ni siquiera había como que reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos políticos. Entonces, me estoy basando más que nada en información justamente de las instituciones que poseen para poder también contrarrestarlas respecto a qué es lo que posee una que no posee otra o qué tan diferentes son. Además que he encontrado otras fuentes acerca de estudios, tanto de participación como mismas políticas públicas ya desarrolladas, pero con casos más generales, no solamente incluyendo el caso de Bolivia y Perú, sino también de otros como Colombia, Ecuador o México. Y también he encontrado otras fuentes acerca de que estudian la relación que existe entre Perú y Bolivia, justamente partiendo de que este elemento compartido debería ayudarles a afianzar las relaciones diplomáticas que tengan. O incluso algunos hablan de que podría iniciarse como a partir de este elemento un bloque que ya habla más de una dimensión económica y política, pero que aún tiene muy presente el factor social debido a que en un país hay un mayor desarrollo acerca de la conciencia que se tiene y una mayor aceptación de las comunidades indígenas como ciudadanos. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Anita, por la presentación. No sé si hay alguien en este punto que quisiera dar algún comentario, alguna precisión. Sí, Carlos, dale. Antes que nada, felicitar el tema. No suele faltar siempre alguien que traiga a colación el tema de las comunidades indígenas en el Perú. Y es que
había una literatura que decía que en comparación con sus vecinos, la comunidad indígena en el Perú está muy poco movilizada políticamente. Vale, en general mi pregunta iba por la primera hipótesis, porque me pareció entender que era una cuestión de que la identidad, de que la conciencia de identidad motivaba a que motivaba esta actuación más efectiva de en las políticas, pero eso me parecía una especie de círculo donde esas políticas incluían un mayor conocimiento de identidad. Porque dabas el ejemplo de que en Bolivia son plurinacionales, que lo reconocen, nosotros no tanto, es verdad, pero ese reconocimiento es precisamente por una identidad fuerte de ellos. Es decir, ahí me perdí un poco, admitir. Pero fuera de eso, sí, siempre es excelente ver por qué nuestro movimiento no está tan visto. Y quizás el hecho de que no tenemos una comunidad indígena tan predominante como la Aymara en Bolivia. Tenemos dos predominantes que son la Aymara y la Quechua, y un montón de otras que suelen ser mucho más ignoradas. Ok, perfecto. Me parece bien interesante algunas cosas que señalas, seguro que las voy a retomar ahora, Carlos, para poder dar esos comentarios al final. Sí, dale, Carla. Gracias. Sí, yo también quería saludar el tema, me pareció muy interesante. Lo único que se me hizo un poco complicado eso cuando mencionaste que también estabas tomando, o sea, estabas viendo ejemplos de Ecuador, México y Colombia. Asumo que solamente es referencial, como tu estudio solo se centra en Bolivia y Perú. Mm, lo que sí te quería preguntar era con respecto a estos aspectos que vas a captar para ver las diferencias. Me estaba preguntando de repente en esta idea de cómo mercantilizar en las comunidades indígenas, ¿no? Es cierto de que ahora se están revalorizando mucho más, pero de repente lo están haciendo con fines de, no sé, de promover el turismo y decir, oye, somos un país como pluricultural y entonces, como venden a estas comunidades, pero no tratan tanto de incluirlas realmente a este proyecto, no sé si de nación, o por lo menos darle los beneficios que se supone contrae ser parte de un Estado. Entonces, no sé si lo has tocado, si lo has tocado genial, y si no, bueno, eso sería mi aporte. Gracias. Bacán, Carla, muchas gracias por tu aporte. Si alguien más quisiera añadir o agregar algo, este es el momento. Bueno, yo quería comentar, en principio también me uno a Carlos y a Carla sobre la importancia que tiene sobre estudiar o interesarnos sobre eh, desde una perspectiva de política comparada sobre los pueblos indígenas en América Latina. Creería que es algo que no ha sido del todo desarrollado y es importante decir que en América Latina tenemos amplias porciones o cantidades de población indígena en las sociedades, ¿no? Me parece que en el caso de Bolivia es mucho más profunda digamos, la porción o la proporcionalidad de la población que se puede denominar o se podría decir que pertenece a un pueblo indígena o que es indígena, ¿no? En el caso de Perú. Pero de todos modos, Bolivia y Perú solos están en el grupo de países con mayores proporciones de población indígena. Entonces, en ese punto podríamos pensar que, también aunado a que son países que tienen un pasado histórico común, ¿no? Y que comparten una serie de características sociales, históricas, geográficas incluso, económicas, hasta políticas, se sustenta la idea de que son casos distintos, más bien similares. Y aquí mi primera pregunta estaría referida exactamente a que tendríamos que encontrar más bien o pensar en qué queremos explicar si es que se parecen tanto estos países, ¿no? Y qué es lo que realmente nos interesa. Sonetti propone que es más bien la participación política o las políticas públicas que se encuentran dirigidas a los pueblos indígenas.
Por ejemplo, también lo que Carla señala, creo que también propone algunas otras ideas, no es que también podrían ser consideradas como posibles variables dependientes. O podríamos pensar también en ese punto, ¿no? Sobre la inclusión en el Estado-Nación, por poner un ejemplo de los pueblos indígenas, o la inclusión en líneas generales, o el cierre de brechas podría ser otro punto, o los beneficios sociales en general. Me parece que es importante poder definir con precisión qué es exactamente esa variable dependiente que nos interesa, ¿no? Podría ser en un primer momento pensar, ¿no?, sobre la participación política de la población indígena. Ahí se me ocurre pensar que en el caso de Bolivia, la participación política de la población indígena ha tenido resultados más positivos que en el caso peruano, ¿no? Y habría que pensar exactamente qué es lo que sucede, a pesar de que son dos países que comparten muchas similitudes, muchas condiciones iniciales, para que exista algo en lo que difieran. Precisamente ahí hay un tema que Carlos recogía, que viene de un texto de Débora Yashar, eh, que básicamente señala que en una comparación entre Perú, Ecuador y Bolivia, que en el caso de Perú no hay un movimiento indígena o una movilización indígena importante como sí es en el caso de Ecuador. Piensen, por ejemplo, en la marcha indígena que sucedió el año pasado en las protestas en Ecuador y que lograron cercar Quito. En el caso de Bolivia, la movilización indígena creo que es un poco más, ha sido un poco más mediática probablemente en el contexto que Bolivia ha vivido en los últimos meses, pero pensemos también en todo el proceso que ha sido guiado por Evo Morales y el MAS, ¿no? Y en el caso de Perú no tenemos eso. Dice más o menos el argumento que eh, la asociatividad de la sociedad civil relacionada a los pueblos indígenas, en el caso de Perú, ha sido bastante mermada o profundamente mermada por efecto del conflicto armado interno, y en Bolivia y en Ecuador no hubo un conflicto armado interno de la magnitud que la hubo acá para poder resquebrajar eso. Y otro punto, no recuerdo ahorita exactamente el otro punto, pero sí me recuerdo haberlo expuesto en una de las clases anteriores, lo voy a buscar ahora, pero básicamente lo que dice es que hay unas importantes diferencias que permiten explicar la diferencia, ¿no? Entonces creo que eso es importante también de señalar. Hay otro punto también que es importante en general, que está relacionado, por ejemplo, al tema de la plurinacionalidad, ¿no? Creería que la plurinacionalidad, más que ser un factor determinante para poder incidir en la efectividad o no, va a ser más bien un resultado de algo más amplio, probablemente de un proceso más amplio sobre el cual podríamos pensar en la diferencia de la efectividad, de la profundidad o de las políticas en relación a la población indígena. Creo que en un primer momento el hecho de que haya existido un Evo Morales y haya habido un cambio constitucional en Bolivia va a ser un punto muy importante que tratar, y creería que también sería pensar por qué es que en el caso peruano no ha existido eso, ¿no? El texto de Alberto Vergara, que está de hecho programado en la práctica de acá hace unas semanas, retrata un poco sobre eso, ¿no? En el caso de Bolivia no es solamente que existe una población indígena más organizada, sino que también está alineada a un clivaje, ¿no? A un clivaje político, territorial, que divide en dos a Bolivia, ¿no? Por un lado está el altiplano contra el llano, ¿no? La población indígena principalmente, que podríamos pensar que está en el altiplano, que está representada principalmente por el MAS y las organizaciones adscritas al MAS, y por otro lado está, digamos, la media luna santacruzina, ¿no? Y todo lo que representa, por ejemplo, este líder Camacho o los comités, digamos, de defensa de Santa Cruz. Entonces, y en el caso peruano, creo que ahí también relacionado a lo que Carlos señalaba, ¿no? Tenemos una población indígena, bueno, población en general, organizaciones, zonas, departamentos, cualquier tipo de unidad que podamos pensar en el Perú, de una manera fragmentada, ¿no? Y si bien es cierto, la población indígena es muy importante en el Perú, no ha habido esa posibilidad de constituirse como una serie o un actor
una serie de actores, un actor que puedan movilizar cambios o reformas profundas, ¿no? Eso como se me ocurre como primer punto. Pero también me pongo a pensar, y esto no con una posición clara, sino más bien a modo de motivar un poco la reflexión, ¿no? En el caso de Perú, ha sido bien importante el papel que ha tenido el Baguazo, por ejemplo, ¿no? El Baguazo en el sentido de que abrió en la agenda nacional la importancia de incluir o de constituir o desarrollar más bien institucionalidad que beneficie a los pueblos indígenas, ¿no? Está, por ejemplo, ahí como hito la consulta previa. Y pensemos en cómo está diseñada la consulta previa y podríamos pensar también en cómo compararla con la consulta previa boliviana. Y les aseguro que les va a sorprender, si es que pensamos en eso, qué tan difusa o hasta poco efectiva puede ser la consulta previa boliviana en comparación a la peruana. Eso como para motivar también algunos puntos, ¿no? Podríamos pensar también que en el caso de Bolivia, ese baguazo, el símil del baguazo en Bolivia es la guerra del agua o del gas, no me acuerdo, creo que del gas es más bien, que generó la caída del gobierno de Goñi Sánchez de Lozada en el 2003, si no me equivoco, que tuvo que escapar en helicóptero de Bolivia. Como algunas reflexiones me parece que son interesantes. Yo en verdad saludo el interés de Soniti de estudiar este tema. Me parece que es bien interesante y que tiene bastante por decir en general, ¿no? No sé si Carla en este punto quiere añadir algo más o se quedó su mano arriba. Ah, no, perdón, se quedó levantado de la vez pasada. Ah, ya, no hay Perdón. problema, no hay problema. Sí, eso sería por mi parte, Sonetti. No sé si tú tienes algo que añadir, si tienes alguna pregunta, algún comentario que te gustaría poder decir y podamos también conversar sobre eso. Sí, sí, bueno, yo más que nada quería responder a lo que habían dicho los compañeros respecto a lo que dijo Carla. No es que esté tomando los demás países, sino que justamente he puesto los nombres de los textos que estoy usando, entonces esos textos tienen por nombre también los demás países, o las comunidades indígenas de los demás países, entonces solamente estoy poniendo el nombre, no es que vaya a tomar los demás, sino que como son libros o textos muy largos, como más de 200 páginas, cada capítulo se centra en cada país, entonces solamente tomo los que son de Bolivia y Perú. Y respecto a lo que dijo Carlos sobre la primera hipótesis, respecto a, a lo de la conciencia de identidad, yo también considero que también es un tanto complicado. Estoy tratando más que nada centrarlo en lo que son cifras. Estaba hace que un rato buscando la fuente exacta, pero me olvidé que estaba compartiendo. Es un tanto complicado también hablar acerca de la identidad que tienen las personas, o en este caso los ciudadanos de cada país. Entonces, trato de simplemente basarme en lo que dicen las cifras o los censos, porque en Bolivia sí hay como que cifras bastante relevantes o significativas en cuanto a cómo los ciudadanos o los bolivianos se sienten identificados con las comunidades indígenas y que justamente estos están distribuidos tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y a diferencia de Perú, que si bien también están distribuidos, está como que también hay una división notable en que hay mayor concentración indígena en la parte rural, y en Bolivia, donde necesariamente es el mismo caso, hay mucha presencia de comunidades indígenas en el sector urbano. Entonces también creo que esa es una diferencia un tanto notable o relevante. Y justamente eso es lo que estoy tratando de centrar cuando trato de referirme a una conciencia de identidad, no tanto en qué es lo que ellos están entendiendo como ser parte de la comunidad, porque siento que eso ya es un tema un poco más complicado y que tal vez yo no podría desarrollar bien. Y justamente
justamente trato de centrarme en lo que son las cifras para también cuando tenga que hablar acerca de las limitaciones por parte del Estado en cuanto me refiero a que la información no está actualizada, que hay limitaciones con respecto a choques, con respecto a lo que son el tema de el lenguaje, o incluso también cuando, olvidé lo que iba a decir. Em, o incluso también con la misma identificación de las personas con que los mismos indígenas reconocen que son una población importante y que su consideración en las decisiones del Estado no es que ellos deberían, no es que ellos deberían estar pidiendo porque se les sean considerados, sino que ellos saben que tienen que ser considerados porque representan, no sé exactamente cómo definirlo, pero ellos tienen como que una mayor conciencia de que son una mayoría. Entonces, en el caso de sus marchas por el territorio y la dignidad, creo que así se llamaba, o cuando han pedido una asamblea general, han tenido como que esa determinación, como que han tenido ese objetivo muy delimitado y no como que no han dudado tanto, pero sí hay una limitación muy importante que es acerca de que no hay una organización como que bien estructurada, aun si bien son una comunidad, cuando llegan las elecciones o buscan un espacio en el Estado, como que no es que haya un partido en sí que pueda decir que representa a toda la comunidad, y eso también da lugar a que los mismos indígenas tengan que unirse a partidos ya establecidos, los cuales no tienen como que por prioridad incluir una agenda o incluir las mismas demandas de las comunidades, sino mantenerlas como que en un segundo plano. Entonces, eso es más que nada lo que trato también de explicar en las hipótesis. O sea, trato de hacer lo que sea más basado en evidencia, pero no sé si estaría, no sé qué tan bien estaría, porque tocar el tema de identidad es un tanto complicado, pero obviamente no puedo obviarlo. Ahí yo tengo algunas ideas que también son importantes de compartir. Creo que en general concentrarte en la discusión un poco cuantitativa sobre cuál es el porcentaje de población que es indígena o no, me parece que podría hacer perder un poco de vista la intención que tienes de hacer en el trabajo. Lo digo porque en general ese tema es muy complejo, muy complicado y no hay ningún consenso, ¿ya? Precisamente en el trabajo yo veo ese tema y en verdad, yo cuando me preguntan cuánta población indígena hay en el Perú, tengo tres distintas maneras de decir cuánta población indígena hay en el Perú, ¿no? Por un lado, sabemos que son cerca de 6 millones de peruanos y peruanas que se autoidentifican, es decir, que dijeron en el censo que se sienten parte de un pueblo indígena. Son cerca de 4 millones los que aprendieron a hablar en una lengua indígena, que sería otra aproximación. Y hay otro cálculo que refiere a que son cerca de 3 millones de personas que viven en una comunidad o en una localidad indígena que se encuentra principalmente en una zona rural. Un poco de eso lo que podríamos pensar es que en verdad en el Perú, así como en Bolivia, la gran mayoría de la población indígena ya no está en la zona rural, sino en la zona urbana. De hecho, me parece que la proporción urbana-rural en población indígena es 65-35, si no me equivoco, por ahí más o menos. Sobre eso, ahí podría yo compartirte alguna información que también tengo a la mano. Y hay otro tema también que me parece que sí voy a ser un poco enfático en eso de poder precisar, es definir exactamente qué fenómeno en relación a la población indígena y a su tratamiento desde el Estado o algún proceso político nos va a interesar en particular, ¿no? Puede ser, por ejemplo, su participación política en instancias formales, y ahí podríamos pensar en, por ejemplo, en la existencia o no de escaños reservados para población indígena, o en cuotas, por ejemplo, ¿no? En el caso de Bolivia sí existen escaños reservados
Podríamos pensar, y en el caso de Perú no, solamente hay una cuota que incluso es bastante defectuosa, ¿no? Y podríamos hacer un poco la discusión de por qué es que no ha habido una reforma sobre esa cuota o no ha sido demandada probablemente, porque no existen estos vehículos de representación que tomen en cuenta a las demandas indígenas, como sí podría haber sido en el caso de Bolivia y que incluso llegaron al poder, incluso llegaron a tener tal poder en esta alianza que tuvo el MAS con distintas organizaciones de base para cambiar la constitución y cambiar las reglas de juego, ¿no? Eso como un punto. Podríamos pensar también en la inclusión o más bien en la atención de servicios públicos hacia la población indígena, ¿no? Y ahí podríamos pensar en un poco discutir sobre el acceso que tiene la población indígena a ciertos servicios públicos. Ahí probablemente esté bastante mediado por otro tipo de factores, incluso que van por fuera de este lapso de tiempo que te propones ver. Sonetti, que es del 2000 al 2020, podríamos pensar que por más que sean indígenas, en general, en el caso de Bolivia y Perú, la población va a estar, o está más bien, o sufre una suerte de discriminación, o no de discriminación per se, sino no cuenta con servicios básicos, sea indígena o no sea indígena, ¿no? Pero bueno, es alguna propuesta también, ¿no? O el desarrollo de ciertas políticas, ¿no? Cierto reconocimiento de derechos que pueden ser relacionados al territorio o a las tierras, y ahí podríamos ver que en el caso de Perú no hay una reforma de la tierra, por así decirlo, o del territorio en los últimos casi 50 años, ¿no? La última reforma grande que hubo fue en la reforma agraria y la creación de las comunidades campesinas y comunidades nativas, que podríamos pensar que esas figuras también son obsoletas ya para la población indígena hoy en día. Y en el caso de Bolivia sí hubo un desarrollo como tal, justamente en el periodo de Evo Morales, ¿no? Entonces, ahí yo lo que sugiero es poder aterrizar un poco más, un poco mejor, específicamente qué es lo que te interesa. Seguramente que la literatura, entre un tema u otro tema en relación a la población indígena o el papel de la población indígena no va a cambiar mucho, pero sí te va a ayudar a ordenar y poder precisar y poder, sobre todo, tener un trabajo ordenado que te permita construir alguna conclusión en específico. Eso, si es que te parece, podemos seguir igual de todas maneras conversando sobre esto, pero en verdad me parece que es un trabajo muy interesante. Ok, gracias. Sí. Bueno, se supone que le tocaba a Diego, pero no está, entiendo, y según lo que nos contaba Michael, parece que tuvo que salir de emergencia, ¿no es así? A ver, vamos a ver. Parece que no está. Yo lo que quería hacer un poco era preguntarles hasta este punto si es que había alguna duda o algún comentario sobre la entrega que está programada para este fin de semana, para el sábado precisamente, a fin de poder absolverla si es que hubiera algún. Sí, Stephanie, cuéntame. Hola Francisco, ¿qué tal? Sí, justo con mi compañera teníamos algunas dudas. Eh, tenemos tres dudas, no sé si me recuerdo todas. La primera es referida a la introducción, porque en el cuadro 2 que tú nos muestras, hay una parte, o sea, donde supuestamente la introducción comprende toda la primera entrega. Sí. Pero no sé si es que nosotros debemos escribir una introducción en sí misma, o sea, una introducción. Ya. ¿Te parece si respondo esa precisamente y luego continuamos con las demás? Sí, está bien. Ya, mira, en el cuadro que yo les enseñé, lo voy a proyectar mejor para estar ahí claros. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Un ratito. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, bacán. Aquí precisamente lo que me parece importante de decir es que acá en la primera columna que señala sección de texto y señala introducción y cuerpo,
Esta columna tiene como objetivo poder indicarles en qué sección del texto, pero hacia el final del trabajo, está componiendo cada una de estas mini secciones, ¿no? Que tienen como objetivo poder cubrir los aspectos más metodológicos de un típico paper en política comparada. En este punto, en esta segunda entrega, no tienen que redactar precisamente una introducción. Más bien lo que estamos, en el proceso en el que estamos en este momento es que estamos recogiendo un poco y construyendo las piezas que luego hacia la entrega final van a componer ya la introducción, el cuerpo y las conclusiones, ¿no? Por ahora, si bien lo están presentando a modo de apartados o de subsecciones, no necesariamente del todo redactadas o no redactadas de una manera continua por lo menos, mientras vayamos, por ejemplo, me entregan el avance, yo lo reviso, le hago correcciones, les sugiero algunos ajustes, algunas observaciones, y con esas cuestiones, con esos contenidos ya más saneados, por así decirlo, resueltos, ustedes van a tener ya las piezas específicas para simplemente ir uniendo, ir construyendo esta sección de texto por ejemplo, de la introducción, ¿no? Entonces, en un primer momento, ya se construyó el tema, se construyó la pregunta, la justificación. Si es que les hice alguna observación, algún comentario para la primera entrega, para esta segunda entrega, tendrían que haberlo resuelto, y seguro que van a presentar también la hipótesis, la selección de los casos. Luego, cuando esto ya se corrija y se les devuelva, ustedes van a ir teniendo ya más piezas para simplemente hacia el final pegarlas con pegamento, por así decirlo, en un texto, ¿no? Entonces tienes una introducción que va a tener ya no necesariamente un mini título que es el tema, la pregunta o la justificación, sino que va a ser un texto de corrido que va a tratar o que va a retomar estos contenidos que han sido desarrollados poco a poco, ¿no? La idea es un poco como ir construyendo una suerte de cohete, por así decirlo, así como en algún momento lanzaban cohetes al espacio, ¿no? Que era un conjunto de piezas y que mientras iba cruzando, digamos, la atmósfera, iba saliendo de la órbita, se iba desprendiendo de distintas partes, ¿no? Básicamente eso es una suerte de analogía a lo que se piensa hacer. No sé si queda más claro ahí, Estefanía. Sí, gracias, Francisco. De Sí. verdad íbamos a redactar una introducción, creo. No, no te preocupes. Creo que si es que alguien más tiene alguna duda sobre eso, sí, eso es básicamente la idea. Sí, si tienen más dudas, cuéntenme. ¿Sí te podría hacer otra pregunta? Sí, claro. También tuvimos una pregunta en lo que refiere a selección de casos. Yo sé que lo explicaste, incluso vimos otra vez la clase grabada, pero no nos quedó muy claro esa parte de sugiere indicar cómo su caso o casos permiten un diálogo y comunicación productiva. Y bueno, todas esas figuras, o sea, no sé si tenemos que colocar explícitamente esas palabras o cómo más o menos debemos de llevar ese diálogo entre nuestros casos, de nuestros casos. Bueno, en este caso nosotros tenemos solamente 2 casos. Sí, ahí precisamente creo que también está en esta diapositiva. Es esta diapositiva a la que te referías, ¿no? Sí. Ya. Sí, precisamente acá la idea, y está bastante relacionado a lo que acá podríamos, en esta sección de la derecha, entre los lumpers, grandes teóricos y zorros, podríamos pensar a los estudios de muchos casos, ¿no? En los que la idea más bien es, a partir del análisis de muchos casos, por lo general serán con métodos de investigación cuantitativos para poder normalizar y estandarizar la medición de las variables que nos interesan, van a estar referidos a construir inferencias bastante amplias que nos permitan poder inferir sobre Vietnam o sobre Argentina, ¿no? Sobre distintos casos, muchos casos, incluso casos distintos entre sí. La idea de los términos de la izquierda o del lado izquierdo de este continuo va a ser que con estudios de caso mucho más aterrizados, probablemente con métodos de investigación cualitativos, más profundos, que busquen el detalle grueso, por así decirlo, la descripción gruesa, van a tener menor amplitud de inferencia. No va a ser posible inferir sobre un trabajo, sobre 2 casos, entre Perú y Ecuador, no vamos a poder inferir una conclusión que se ha construido sobre Perú y Ecuador sobre Irak, por ejemplo. No va a ser posible, porque el estudio entre Perú y Ecuador
está constreñido, digamos, a una región, digamos, a una realidad específica, a una serie de características que no van a poder ser estandarizadas y normalizadas para poder compararlas con una situación en Irak o en Vietnam nuevamente, ¿no? Entonces, en general, yo lo que les soplaba un poquito es que por lo general sus trabajos van a estar más que todo abocados a concentrarse en desarrollar inferencias que les permitan construirse o ser expertos sobre ciertos casos. No van a poder hacer grandes inferencias, digamos, o van a poder constituirse como grandes teóricos con una investigación como esta, en líneas generales, porque más bien lo que ustedes van a hacer es desarrollar el estudio de pocos casos, ¿no? Para poder volverse expertos en esos casos con descripciones gruesas, pero esas no van a ser posibles de ser inferidas hacia muchos casos o casos distintos o disímiles de los que se puedan construir. No sé si ahí queda más claro. Sí, disculpa que haga la pregunta. Sí. Yo sé que va a sonar un poco tonta, pero digamos, o sea, solamente basta con decir que tenemos pocos casos y estamos obedeciendo a esas estrategias o tenemos que decir, no sé, bajo la estrategia de erizos y por esto. No, ¿verdad? ¿O sí? O sea, En ver- tengo que referirme a los nombres de las tres estrategias, bueno, de splitters, expertos y erizos. No tiene que ser sobre, o sea, no tienen que mencionar cada una de esas. En verdad, Ay, la lógica de esta diapositiva un poco es poder explicarles a grandes rasgos las posibilidades que tienen para poder complementar la parte de la selección de los casos, pero va a depender bastante de cómo es que ustedes lo interpreten también y cómo lo vayan acomodando según cómo han desarrollado su trabajo. No va a haber mayor o menor calificación si es que mencionan más o menos términos, sino más bien va a estar en cómo lo justifican, ¿no? Precisamente es como para poder hacer el ejercicio de justificación que se suele hacer en un estudio como este, ¿no? Por ejemplo, piensen en las discusiones teóricas que están en textos que ya hemos leído durante el ciclo, como por ejemplo el texto de Przeworski-Limonyi está bastante enfocado en construir una gran teoría, ¿no? En constituirse como lámparas, ¿no? Que saben poco sobre muchos casos, ¿no? Que son precisamente esos los zorros, de acuerdo a la definición que le puso Isaiah Berlin. Y por otro lado, por ejemplo, un texto como el de Kurtz o el de Snyder y Durán Martínez sobre Perú y Chile o sobre Colombia y México, ¿no? Sobre el desarrollo institucional o sobre las posibilidades de la violencia en relación a la criminalidad, va a estar más referido a poder construir expertise, ¿no? Para poder construir mucho conocimiento sobre pocos casos, ¿no? Básicamente esa es si podríamos también pensar en una entrada tipo XY, ¿no? En la que tenemos mucho conocimiento sobre pocos casos, ¿no? Y podemos ubicar también en ese cuadrante, por así decirlo, de acuerdo a si es que es poco conocimiento sobre muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del texto de Przeworski-Limonyi, acuérdense que se analizaban más de 100 casos, creo, pero lo único que sabíamos sobre ese caso, sobre cada uno de esos casos, era su PBI, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en el caso del texto de Kurtz sobre Perú y Chile, solo sabíamos sobre 2 casos, pero mire qué cantidad de información sabíamos sobre cada uno de esos casos, ¿no? Básicamente es poder enmarcar su trabajo en una de estas posibilidades. No sé si queda más claro. gracias, ya me quedó claro, sí. Ya, Gracias, eso perfecto. era todo. Ya, perfecto. No sé si alguien más quisiera poder comentar algo en este punto. O si tiene alguna duda sobre la entrega que es para el día sábado. A ver, revisar. Efectivamente el día sábado. Francisco, disculpa. Sí. Nosotros con mi compañera Brigitte tenemos una consulta en torno a nuestro trabajo. ¿Te podemos...?
Sí, yo creo que hasta este punto, si es que no hubiese algún otro comentario en general y quisieran comentar sobre sus trabajos particulares, podríamos ir dejando terminada la clase hasta este punto y me quedo para poder recibir las dudas o comentarios de parte de ustedes ya relacionados a sus trabajos más puntuales. Sí, igual, sí. eh, igual yo y mi compañera Winnie también tenemos preguntas sobre nuestro trabajo. Ya, perfecto. Me quedo entonces un ratito. Los que quisieran poder abandonar la sesión son libres de poder hacerlo. Estaríamos terminando la clase hasta este punto, pero de todas maneras, si es que quisieran hacer tienen alguna duda, algún comentario sobre sus trabajos más puntuales, me quedo un momento. Sí, justo como lo estaría haciendo en orden, Manuel y Alesia tenían primero querían comentar algunas cosas sobre su trabajo, entonces es con ellos primero con quien voy, luego les pediría que porfa levanten la mano y que la mantengan levantada para poder saber con quiénes más voy a conversar ahora, y los demás que no tengan la intención son libres de poder continuar con sus vidas. Pero sí, eso básicamente.